economic relationships. Esta negociación del Tratado de Libre Comercio. And we cannot afford a billionaire class. México no se ha acabado. Que 7 países a los America cuales... now has the best Es que economy. el país Me han está... escuchado decirlo anteriormente. No nos volverán a sacar. Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Vincent Speranza, quien es CEO de Endeavor México, una organización global sin fines de lucro con más de 20 años que apoya a emprendedores a expandir sus negocios y a que sean exitosos. Vincent nos habló de cómo rehabilitar al ecosistema emprendedor ante la crisis generada por el COVID-19 y cómo los emprendedores serán los próximos héroes sin capa. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Vincent, bienvenido a Decisiones. Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vincent, eres el CEO de Endeavor desde el 2016, pero has estado en la organización más de una década, así que creo que has podido medir el pulso del ecosistema emprendedor en México durante muchos años. Recientemente presentaron el estudio Rehabilitación del ecosistema emprendedor post-COVID-19. Cuéntanos sobre esto y cómo estaba también la situación antes del coronavirus, porque ya se registraba un estancamiento económico importante que obviamente afecta al levantamiento de capital, el fondeo de las empresas y también vimos la desaparición del INADEM, por ejemplo. Son muchos años que llevo en esto. He visto un ecosistema. Endeavor llegó en México en el 2002, cuando prácticamente nadie sabía del término emprendimiento. Hoy en día es un ecosistema muy distinto en donde mucho más gente se atreve a emprender, donde existe mucho más apoyo, donde existe, digamos, una coyuntura mucho más favorable, aunque no perfecta, como mencionaste, pero mucho más favorable. Creo que hoy en día lo que más ha cambiado es el perfil del emprendedor. ¿Qué observamos? Vemos equipos de emprendedores que antes eran viajes mucho más solitarios, hoy en día son equipos. El tema de tener mucho más mujeres que emprenden y cofundadoras que están en los equipos de emprendimiento es algo que observamos. ¿Y qué vemos? Vemos emprendedores que tienen en su ADN un propósito real de transformar, llámese una industria, una región, un sector, y normalmente, últimamente lo hacen a través de la tecnología para llegar a un alcance mayor y en un menor tiempo. Entonces, la verdad es que yo estoy muy optimista de lo que estamos viviendo hoy en día como ecosistema. Y pues sí, llegaron algunos temas, ¿no? Uno, cierre de política pública, después nos está llegando la pandemia. Pero fíjate que mi ojo es un poco contracíclico. Yo creo que el emprendedor, justamente por ser un ente ágil, adaptable, que lo reta un poco y que se nutre del reto de reinventarse, yo creo que es un momento privilegiado para el emprendedor porque los contextos de incertidumbre estimulan la disrupción, estimulan la innovación y lo que estamos viviendo hoy es un cambio total y absoluto en las formas de hábito y de consumo. Los medios han cambiado y tú lo sabes, la forma de educación ha cambiado, la forma de consumir ha cambiado, la forma de entretenerse ha cambiado, prácticamente todo ha cambiado. Y esto le deja un lugar súper privilegiado al emprendedor. Yo creo que vienen grandes cosas para los emprendedores que sabrán sobrellevar la pandemia, sabrán reinventarse y sabrán anticiparse a los cambios de mañana. Ok. Cuéntanos, ¿cuántas empresas son parte de Endeavor en México? Como para poner un poco en contexto y también cuánto representan en ingresos para el país y de esta manera, ¿cómo pueden apoyar a la recuperación económica? Pues mira, o sea, en realidad Endeavor nunca ha sido una organización obsesionada por la cantidad de empresas apoyadas. Más bien, la tesis de Endeavor es nuestra misión y nuestra razón de ser es cambiar a México, ¿no? ¿Qué vehículo hemos encontrado? Son los que llamamos los emprendedores de alto impacto, que son aquellos emprendedores que tienen la capacidad, la visión, la intención y la habilidad para escalar compañías y volverlas exitosas. Y después lo que hace Endeavor es que entrena y motiva a sus mejores emprendedores, los más exitosos, en que una vez que lleguen al éxito, devuelvan su éxito en el ecosistema, que eso es una pieza súper importante de la reciprocidad al país que te permitió nacer.
hacer. Y esto, ¿cómo lo hacemos? A través de que se vuelvan voceros, se vuelvan embajadores, pero también se vuelvan mentores, inversionistas de la siguiente generación. Entonces, durante pues, muchos años, México estaba en búsqueda de estos, lo que llamo yo, los héroes invisibles, ¿no? Y finalmente llegaron, ¿no? Recuerdo cuando Adolfo Babaz de Clip hizo la primera ronda superior a $100 millones, liderada por fondos como General Atlantic, SoftBank. Fue un hito muy importante para el ecosistema, y no necesariamente solo para él, sino de verdad para el ecosistema, porque abrió una puerta que nunca nadie había abierto, y eso lo que hace es que la hace más fácil, digamos, para lo que siguen. Y el caso más reciente, ¿no? Que Kavak también es una compañía Endeavor que llega a ser el primer unicornio en México. No te creas que es casualidad que llega en plena pandemia. Justamente es lo que te decía de la contraciclicidad de los emprendedores, y que justamente la apuesta más fuerte es ahora. Te voy a contar el tema del unicornio, que es una de las muchas formas de medir el éxito, no es la única, pero en el mundo habrá 250, ponle. Tampoco es algo tan común ni tan trivial. Endeavor a nivel global, el mes pasado anunció 4 unicornios nuevos, uno en Uruguay, uno en México, uno en Brasil y uno en Louisville. Y te pones a pensar, dices, ¿es casualidad? No, yo creo que no. Justamente en estos momentos es cuando los emprendedores de mucho impacto van a recolectar los cheques más grandes, van a tener las apuestas más fuertes, porque justamente están formateados para lidiar con este cambio. Entonces, no me parece ningún tema raro que haya pasado ahora, me parece completamente acertado, y creo que justo es lo que van a pasar en los próximos años. Los emprendedores son los que van a recrear el dinamismo, van a volver a estimular la economía de mañana, van a limitar la brecha social, porque justo están logrando a través de tecnología pues abrir caminos que antes no se encontraban. Entonces, de verdad, digo, no sé, no quiero sonar ni romántico ni ilusorio, pero transmitir un poco de optimismo y de entusiasmo a la sociedad para decir, hoy creo que es un tiempo para pausar y reconocer al cuerpo médico, y la verdad es que sé que no se puede ni se debe, pero yo cada vez que veo a alguien con una blusa blanca lo quisiera abrazar para agradecerle todo lo que están haciendo el cuerpo médico en nuestra sociedad. El héroe de mañana, el héroe sin capa, es el emprendedor, de verdad. Son los que van a reconstruir el tejido tanto económico como social de México. Te lo puedo apostar. Y bueno, creo que es muy importante esto que dices de, en medio de la pandemia, empresas como Kavak que sean valuadas como un unicornio, ¿no? Pero bueno, también está el otro escenario en el que quizá algunos emprendedores de alto impacto, no sé si están en riesgo de desaparecer. ¿Qué tienen que hacer estas empresas para sobrevivir en una crisis como esta? Tú que llevas tantos años en el ecosistema. Sí, pues mira, yo creo que hay distintas etapas en cómo actuar en tiempos de crisis. La primera, que probablemente fue marzo, abril máximo, que es cuando nos llega digamos, a LATAM y a México, es actuar muy rápido, tomar decisiones difíciles, pero que te permiten no esperar mucho más tiempo, recortar gastos, empezar a ver con qué te quedas, cuáles son los básicos del negocio, volver a hacer una introspección y quedarte con el core y con los gastos fijos lo más controlado posible. Eso es decisión 1 que se tuvo que haber hecho hace ya 7 meses. La etapa 2 es un traje de supervivencia, que es, oigan, no hay ninguna visibilidad del cuándo regresaremos, ¿no? O sea, y creo que si alguien lo sabe, pues que nos los diga a todos para que sepamos, pero es prácticamente muy difícil que alguien te pueda decir la normalidad y cómo será, va a ser a partir de tal tiempo. Lo que sí se ve es que cada vez la aplazamos, ¿no? Hemos pensado que septiembre, luego dijimos enero por poner una fecha, pero me parece que enero es la fecha más ilusoria que pueda haber. Pareciera razonable que el próximo verano regresaremos a algo prácticamente ya un poco más normal. ¿Qué significa esto? Que el emprendedor tiene que tomar las decisiones de supervivencia para llegar a este momento. Y desde ya, que es la etapa paralela a esta etapa de supervivencia, es la parte del reinvento. Que es decir, desde ya tengo que estar pensando y habilitando la estructura cultural y tecnológica y de propuesta de valor de mañana. ¿Y cuál es? Pues puede haber varias avenidas de transformación, pero ya desde ya pensarlas. Y si estás en el lado
pues lo que decía, de consumo, de educación, de entretenimiento, de esparcimiento, pues cómo va a ser y anticiparte sobre esto. El que va a esperar a ver cómo estará la nueva realidad es demasiado tarde. Y creo que es ahí en donde el emprendedor tiene una ventaja. Durante décadas hemos vivido donde el dominante era el grande. Yo creo que el que va a dominar el mundo de mañana es el ágil, es el veloz, es el adaptable, ¿no? Y esto sí es lo que lo hace un emprendedor. Y prácticamente ninguna industria se salva. Yo creo que la belleza hoy de la tecnología es que la pandemia nos alejó y la tecnología nos acerca. La tecnología acercó alumnos con sus profesores, acercó pacientes con sus doctores, acercó abuelos con sus nietos, acercó amigos, colaboradores. De verdad sí hay que ver el lado positivo y creo que las empresas montadas en base tecnológica con el cliente como centro y obsesión de atención van a saber navegar esta ola y nacer mucho más fuertes en el día de mañana. Totalmente, creo que la tecnología nos vino, bueno, más bien la pandemia nos vino a cambiar el esquema y nos vino a obligar a esta transición tecnológica que ya se veía venir, pero que muchos quizá estaban tardando más tiempo en lograrla y pues esto ha sido también bastante positivo, aunque también se tiene que trabajar en reducir esta brecha digital en países como México, ¿no? 100%, aunque te voy a decir que México tiene un lugar privilegiado, el acceso a Internet, digo, sé que dentro de México está como un derecho universal, no estamos ahí, pero sí estamos dentro de la TAM de los países con mayor conectividad, con mayor penetración de smartphone, el uso del e-commerce ha subido muchísimo, porque digamos que tenemos una generación que no pasó por la computadora, que el teléfono inteligente se ha vuelto un poco este reductor de brecha social y digital. Y entonces, la verdad es que sí es un país que tiene, en términos de conectividad, de smartphone, de penetración, de crecimiento del e-commerce y de nuevos usos, el consumo de horas por Internet en México es altísimo, no necesariamente bien usado, pero es muy alto. En fin, yo creo que tenemos como que muchas cosas muy, muy interesantes para poder justamente capturar este momento. Hay un meme, ¿no? que circula, que dice, ¿quién está a cargo de tu transformación digital? Y dicen, ¿es tu CEO, tu CIO o es COVID, ¿no? Y pues en muchas empresas sí es COVID. Pero tú lo dijiste, creo que mucha gente se negaba en dar este paso y hoy no hay marcha para atrás. De verdad, como ciudadanos, como padres de familia, como directores, sí creo que ya estamos, ya es evidente que el uso de la tecnología va a ir en incremento. Habrá que saber hacer un uso, digamos, razonable y bien intencionado, ¿no? Para que le sacuda a todo el país, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, Vincent, me encantaría que nos compartieras cuál es tu emprendimiento favorito en México y alguna anécdota, porque muchas veces creeríamos que los emprendimientos exitosos, digo, quizá no tiene que ser el más exitoso que hayamos visto, pero creemos que se dan de un momento a otro, ¿no? Y todo este camino que tienen que pasar, tocar puertas, levantar capital, levantarse, cerrar, volver a abrir. Me encantaría que nos contaras alguna anécdota y decirnos tu emprendimiento favorito. No, me vas a meter en un problemón, Susana. Es como si te pregunto cuál es tu hijo favorito. Mira, te voy a decir, me es difícil señalar uno porque de verdad no sabes la pasión, la admiración y el aprecio que le tengo al emprendedor con E mayúscula, de verdad. Las historias me emocionan. Además, creo que últimamente las emociones todos las tenemos a flor de piel, ¿no? Entonces, las historias de los emprendedores, de por qué inician, cuál es su propósito, y los que tienen como que un deseo realmente de transformar algo que es disfuncional, me encanta. Y te podría, o sea, yo tengo la lista de todos los emprendedores en Endeavor que han pasado por nosotros y de verdad no tengo un favorito. Tengo lo que a mí yo más amo son los emprendedores que no se quieren volver ricos, que se quieren volver importantes, influyentes, los que quieren dejar un legado. Para mí es fundamental escuchar en un emprendedor que me exprese cuál es su propósito y qué lo va a levantar cada mañana, para qué va a luchar, para combatir la ceguera, para hacer inclusión financiera, para reducir la fricción dentro de la venta de coches usados, permitir habilitar negocios que no tienen acceso al pago. Para mí todo esto es válido, no hay uno mejor o peor. Lo que sí hay una intención real de transformar algo para dejar un mejor país. Y creo que sí hay, el emprendedor para mí
es quien viene a cambiar la humanidad. Y cuando hoy en día escuchas a la gente que está pensando qué viene en el espacio, qué viene en biotecnología, que normalmente todos tienen un emprendedor detrás. Entonces, para mí es el concepto de este agente de cambio, de este eterno insatisfecho por las condiciones actuales y que está dispuesto a hacer sacrificios inmensos personales para llegar a hacerlo. Este es mi favorito. El que lo quiera hacer por portadas, el que lo quiera hacer por elogios, el que lo quiera hacer por concurso de popularidad y por tener riqueza económica, no me encanta, y normalmente en una carrera de largo plazo se queda rezagado al inicio, ¿no? Entonces también algo que he aprendido es que tenemos que tener mayor paciencia en celebrar los éxitos, mayor tolerancia a lo que podían aparentarse como fracasos y convertir nuestro ADN de castigar el fracaso por una celebración del intento. Como sociedad tenemos que evolucionar, y de verdad ojalá y mañana pudiéramos tener un mayor reconocimiento a la labor que hacen los emprendedores en general, ¿no? Y ahí le pongo soy agnóstico al género, a la industria, a la edad, al color de piel, al antecedente socioeconómico. Creo que de verdad todos merecen un reconocimiento fuerte. ¿Y dónde estás viendo mayores oportunidades de desarrollo en el ecosistema? Prácticamente en todos sectores. Y si por ejemplo, educación. ¿Cuántas personas se negaban en evolucionar y adoptar la tecnología como un nuevo canal para educar? Pues hoy en día, de verdad, o sea, el homeschooling, ¿no? Que muchos estamos en esto, en donde la tecnología permite una continuidad, ¿no? Y permite volver a dar contenido, volver a hacer que los niños tengan socialización. Y es digital, no es lo mismo, por supuesto, pero si no estaríamos en ruptura completa de educación. Entonces, yo creo que el sector de educación se viene a cambiar muchísimo. El sector de consumo tiene un cambio importante porque creo que mucha gente inició sus primeras compras por internet forzado por esta situación. Los van a continuar. La visita a los malls, a los centros comerciales se va a modificar. Entonces ahí hay una oportunidad gigantesca. Me parece que el tema de entretenimiento también viene una disrupción importante. Yo no sé cuándo vamos a pensar en ir al cine, pero muchos la vamos a volver a pensar. Entonces, ¿de qué forma vamos a vivir esparcimiento? ¿De qué forma vamos a vivir otra vez estas cenas tal? Pues a lo mejor da mucho espacio para cosas nuevas, por ejemplo, deporte en casa. Pues todas esas propuestas, ¿no? Ciclo 54D, que están diciendo, pues ahora que no puedes salir, yo llego a ti. Pues esto hay una oportunidad gigante. El entretenimiento también, si ya no podemos salir, tiene que llegar a nosotros. ¿Cómo se reinventan los conciertos? Tal. Hay industrias que me preocupan más. Deporte, por ejemplo, hemos visto los rankings y los ratings de finales de NBA, de NFL, de fútbol. Ya no hay pasión, ya no hay emoción, ya no hay público. Esto sí me preocupa. El concierto, que el artista se nutre de la emoción de la gente. Esto, sustituirlo no, en el corto plazo no me lo imagino cómo sería. Lo que sí sé es que va a tener que cambiar. Entonces, prácticamente todos los sectores van a vivir un cambio importante. Sabemos que tienes una debilidad por la apuesta, pero la apuesta por los emprendedores, ya nos hablabas por tu pasión precisamente por ellos, y por eso también eres parte de la startup Zero Bullshit. Cuéntanos. Pues mira, Zero Bullshit el nombre lo dice todo. Por ser parte de este ecosistema y también cómplice de esto, creo que hay una parte de bullshit detrás del ecosistema y hay que combatirlo un poquito, ¿no? ¿Qué decidimos un grupo de emprendedores? Unirnos y crear Zero Bullshit como un movimiento para que emprendedores invertamos en la siguiente generación de emprendedores. Hay una etapa que detectamos como muy crítica, que es la inversión inicial, cuando todavía no es realidad nada, cuando todavía el emprendedor está en una etapa de presentación, de iteración, de ideación. Es muy difícil conseguir capital, y quienes son la personalidad más dada a apostar es el emprendedor, el que pasó por ahí, el que lo vivió. Entonces decidimos con un grupo de amigos crear Zero Bullshit. Invertimos $25,000 en las condiciones del emprendedor en etapa ultra temprana. Y nos divertimos mucho. Nadie lo hacemos full time, todo es un hobby, es un side, ya cada quien encontramos tiempos para hacerlo, y es una apuesta para poder emitir cheques y permitir que emprendedores con potencial puedan nacer y eventualmente pues tengan después éxito. Ha sido súper divertido. Hemos invertido en compañías de educación, de blockchain, de salud, de e-commerce, de movilidad, un poco de todo.
Y pues nada, a ver, es una apuesta, lo dijiste al principio, cuando haces esto, y te voy a decir, el propósito no es tener retornos económicos, el propósito es poder voltear un día y decir, gracias a este pequeño cheque, este empujón, esta palmadita, esta ayuda que le dimos como emprendedores a esta gente, poder haber sido partícipe de su sueño y que luego lleguen a ser exitosos será la recompensa más satisfactoria, creo que como grupo tendremos. Vincent, cuéntanos qué es lo que te atrapó en México. Naciste en Francia, te viniste a estudiar acá y te quedaste. ¿Cómo fue el proceso? Mira, cuando llegué, yo decidí en el 97, en una clase de economía, por un profesor que me convenció que era un lugar interesante para el futuro, decidí atreverme, no hablaba español, no tenía nada que me relacionara con México y decidí pues venirme a México. Honestamente, al principio era un intercambio académico, iba a ser por 2 años y me atrapó todo, me atrapó la cultura, me atrapó el país, me atrapó su gente, yo creo que sobre todo la gente. El mexicano es un ser muy generoso, muy bondadoso, muy dado a ayudar. A veces lo veo muy, muy tribal, ¿no? En su sentimiento de ayudar al país en desastres, y me gustaría que también nos uniéramos cuando las cosas van bien y entonces muchas cosas me atraparon, y también creo que es un país de mucha oportunidad, porque es un país que todavía tiene muchísimas tareas pendientes de inclusión, de equidad, de poder permitir que avancemos como sociedad. Entonces, esto me llamó la atención, poder ser partícipe en mi trinchera, en mi latitud, lo que se pueda hacer, no sé si es mucho o poco, pero eso me atrapó, y de verdad, hoy más que nunca, ya pasé más de la mitad de mi vida aquí, mi PPLP todavía es muy notorio y creo que ya me tengo que resignar, no va a evolucionar más que esto. No, hombre. Pero sí, México corre por mis venas, y de verdad espero que un día nos voltemos a ver, decir, pues como Endeavor, como Vincent, al final dejamos un mejor México, porque es un México con un ecosistema más equitativo, más diverso, más plural, y en donde, sin importar lo que decía, tu género, tu condición social, tu color de piel, en dónde empezaste, en qué sector, puedas tener una idea, llevarla a cabo, ser exitoso y retribuirla. Esto será, creo que cuando pienso yo que mi misión personal, digamos, dentro de este ecosistema, se pueda. Siempre digo que la misión de Endeavor es cambiar a México, no es cambiar Roma, Polanco o Condesa, es cambiar a México, y la primera milla ya se hizo, la siguiente es que se pueda en otros horizontes con otras condiciones. Ahí es cuando realmente hablaremos de un ecosistema más perfecto. ¿Y qué política pública crees que se necesita para alcanzar justamente este ecosistema perfecto en el que se impulse y se apoye más a los emprendedores? Yo creo que a pesar de política pública, los emprendedores nacen, crecen, iteran, se tropiezan y se levantan. No creo que sea un factor realmente tan decisivo, pero sí hay ciertas condiciones que tienen que ser apoyadas o fomentadas. Y creo que para mí están las 2 millas. La primera milla, que es el nacimiento de las compañías, permitir que nazcan, que sea más fácil dar una empresa, que crear una empresa. Y me parece que la última milla de las vidas de las compañías, que tienen 2 vías. Una es permitir la quiebra a las compañías, y que esta quiebra a las compañías no conlleve un peso no solamente emocional, anímico, financiero, pero también legal a los empresarios que toman riesgo. Eso es importantísimo, que seamos mucho más hábiles para llevar la quiebra a las compañías. Y la otra, que es muy compleja, es el tema de las salidas. Tenemos un caso muy, muy sensible con Cornershop en México, en donde hubo una primera adquisición por parte de Walmart que la COFECE obstaculizó, y creo que de hecho un día lo platicamos tú y yo en uno de los foros que manejas. Después se levantaron los emprendedores, y si supieran la historia detrás de cómo estuvieron a punto de quebrar, se reinventaron, se volvieron a levantar, vuelven a hacer un nuevo deal con Uber Eats, y estamos al mes 13 de que todavía no se está tomando decisiones para aprobar la adquisición. Esto es fundamental para que cambie. Si no existen salidas, los inversionistas extranjeros no volverán a apostar en México, porque es un juego de salidas. Cuando tú hay una salida, es decir, el fondo tiene retorno, hay una compañía que es adquirida o que se vuelve pública, esto estimula completamente toda la cadena de valor que hay detrás. Si obstaculizamos las salidas, entonces estamos rompiendo la cadena, digamos, entre comillas, alimenticia. Esto es fundamental. Entonces yo te diría, resumen, así, permitir y facilitar el nacimiento de compañías,
facilitar y sanitizar un poco la parte de quiebra y a evolucionar muchísimo en el tema de las salidas. Ahí es donde política pública pudiera tener un rol y un estímulo importante para México. Bueno, pues tú sabes que este podcast se llama Decisiones. Cuéntanos cuál es la más importante que has tomado en tu vida. Pues venirme a México probablemente, porque era un emprendimiento de cierta forma, ¿no? En aquel entonces era un horizonte desconocido, todo era nuevo y creo que fue lo que me retó más en lo personal. Hoy en día pues tengo una familia, 2 hijas mexicanas, una esposa mexicana. Me toca la fortuna de liderar una organización que en México está tratando de dejar un legado importante para el ecosistema. Entonces, yo diría que el origen de Estadístico para mí conllevó muchas cosas, tanto personales como profesionales. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo en el 97 anuncié a mi familia en París que me iba a México, pues me tacharon de locos. Y creo que Linda Rotten, nuestra fundadora, siempre dice, si no te tachan de loco es que no estás pensando lo suficientemente grande. Creo que en aquel entonces esta decisión tenía una pizca de locura, pero también una pizca de grandeza de no querer ser partícipe de una Francia prácticamente resuelta y atreverse a ir a entrar en un mundo desconocido con horizontes diferentes. Y no me arrepiento nada. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión porque me ha llevado a muchas cosas muy positivas en mi vida, tanto personal como profesional. Para cerrar, me gustaría hacerte algunas preguntas de opción múltiple. ¿Vino Vamos. francés o mexicano? Francés. ¿Dar o recibir mentoría? Dar. ¿Escargots o gusanos de maguey? Gusanos. ¿Twitter o Facebook? Ninguno. ¿Moverte en bici o en metrobús? Bici. Haciendo un poco de research, encontré un homónimo tuyo en Francia, otro Vincent Speranza, que es DJ conocidón. ¿Te gustaría esa profesión o emprendedor? 0. Emprendedor 100%. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vincent, por platicar con nosotros sobre tus decisiones de vida y el ecosistema emprendedor mexicano que va a ser clave para esta recuperación ante la pandemia que enfrentamos. Muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muy honrado por la invitación y feliz siempre de platicar contigo. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como @suscience y en Facebook /suscience3. Nos escuchamos el próximo miércoles.